Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas que estamos realizando desde la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Poder. Hoy vamos a contar con la disertación de Agustín Máspoli, quien actualmente es senador provincial por la cuarta sección, y vamos a estar hablando sobre la realidad actual de la economía argentina. Recuerden que para hacer las preguntas posteriores, una vez a la locución de Agustín, se hace levantando la mano por Zoom y vamos a ir uno por uno. Así que, Agustín, si te parece, arrancamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer primero a la Fundación Poder y al El Orden que me invitaron a formar parte de esta capacitación semanal y especialmente a Manu Cisnero, que lo veo ahí presente, que fue el que me contactó. Así que gracias, Manu. La idea es charlar un poquito de lo que está sucediendo en la economía argentina, en el país, sin que nadie se aburra. Me tocó estar la semana pasada en la charla que dio Andrés, muy interesante. Tomé algunos apuntes y algunas cuestiones de las que Andrés dijo, porque tienen que ver el análisis político de lo que charló Andrés el otro día, me sirvió también para encuadrar un poco la charla de hoy con lo que está sucediendo, que es tan cambiante. Estaba repasando antes de arrancar la charla, intentando entender, porque seguro que me lo iban a preguntar, lo que se anunció hoy de las tarifas. Eh, Quiero aclarar que no lo entendí, así que no me lo pregunten. No, es muy difícil de interpretar qué es lo que quiere hacer el gobierno con las tarifas, pero sí hay un fin político que vamos a charlar seguramente más adelante. Eh, yo voy a encabezar o titular esta charla de, preguntándoles a ustedes qué piensan si los problemas que tenemos económicos tienen que ver con lo político, los problemas políticos que tiene el actual oficialismo, o si nada tienen que ver, cuánto tienen que ver. Y creo que ir recorriendo un poquito algunos puntos que han pasado en los últimos años, no me voy a ir muy atrás y vamos a tratar de rápidamente hablar de lo que está pasando actualmente y de seguramente lo que puede estar por venir, y después abrir rápidamente a preguntas y charlar de las dudas que ustedes tengan o de las dudas que ustedes le puedan haber generado a la charla. Yo para arrancar quisiera irme al año 2017, cuando, o quizás un poquito antes, pero sí repasar un poquito lo que hicimos en nuestra gestión, el famoso gradualismo, discutible, que podríamos pensar si se hizo bien, si hizo mal. Yo aún hoy tengo dudas, creo que el gradualismo era la manera. Quizá con lo que no estaba de acuerdo era con esa comunicación que había en ese momento de esa onda de dar solamente buenas noticias y de hacer creerle a la gente que estaba todo bien cuando en realidad no estaba todo bien en materia económica. Pero el gradualismo me parece que era en ese momento lo que se debió hacer y se hizo. La otra opción era aplicar una política de shock muchísimo más fuerte, que seguramente no nos hubiese permitido ganar en el 2017. Esto no lo sabemos, pero es lo que uno estima. Pero si hubiesen hecho correcciones mucho más rápido que las tuvimos que hacer después del 2017. En el 2017, habiendo ganado la elección, creo que ahí empezamos a cometer errores políticos. Y acá ya me meto en lo que les daba como título de la charla. Recuerdo, después de las famosas piedras de diciembre, una conferencia de prensa que hace el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, a fines de diciembre de, del 2017, con el entonces presidente del Banco Central, Sturzenegger, que muchos, y yo creo que fue el inicio del descreimiento que tuvo el gobierno nuestro en materia económica. Cuando anuncia 3 o 4 años de lo que iba a ser lo que ellos denominaban el sendero inflacionario, y terminaba, no me acuerdo si en el 23 o en el 24, o en los años estos que estamos pasando, 22, con 7%. Claramente eso no sucedió, y lo peor que puede hacer un político, a mi forma de ver cuando habla de economía, es dar certezas sobre cosas que no tiene ni puede dar certezas. Hoy nadie, el otro día Massa tuvo un error, que lo voy a mencionar más adelante, pero es muy costumbre, se acostumbra mucho a dar como certezas cuestiones que no están en manos de un dirigente político. Por ejemplo, la inflación. Se puede
hacer un montón de cuestiones, pero la inflación va a tomar una dinámica propia, o tiene una dinámica propia, que ningún político la puede ordenar directamente. Sí, pues se pueden hacer muchas medidas para tratar de llevarla hacia un sendero, pero no a ponerle un número a la inflación. Un error garrafal que se cometió en nuestro gobierno, que después en abril de 2018, cuando se cerraron los mercados internacionales de crédito, el gobierno empezó a sufrir la crisis económica que sufrió. Y acá también quiero mencionar rápidamente, y me voy ya de nuestro gobierno, pero era para analizar una cuestión que es esta que quiero dejar y puntualizar, que es la situación que tenía nuestra coalición gobernante en ese momento. Nuestra coalición gobernante no tenía mayores problemas dentro de la coalición. Diría que no tenía problemas. Tenía diferencias, matices. De hecho, nuestro partido los ha expresado, y creo que lo ha expresado de la manera que correspondía. En ese momento el presidente del partido, Cornejo, no estábamos de acuerdo con algunas cuestiones que se estaban haciendo en materia de tarifas. Fíjense qué vigencia tiene todo, ¿no? Cómo vuelven a repetirse las cuestiones. Pero nuestro partido no rompió, no iba en contra del gobierno, no había un problema dentro de la coalición que determinase que hubiera como consecuencia de esos problemas una crisis económica. La crisis económica se dio en aquel momento por cuestiones externas y también por estos errores internos que antes mencionaba. Con lo cual, una primera conclusión, podríamos decir que nada tiene que ver la dinámica económica con la salud de la coalición gobernante. Es muy apresurado decir esto, yo por lo pronto diría que es una condición para tener un buen resultado del plan económico, tener una coalición sana, una coalición gobernante sana, que casualmente es lo que no sucede actualmente en nuestro país. Y me voy directamente a lo que sucede o sucedió en nuestro país. No voy a hacer un reconto de todo lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, tampoco hay mucho para comentar porque no hay muchos hechos salientes, menos aún en la provincia de Buenos Aires, pero sí quiero empezar a comentar lo que sucedió este año, desde febrero, marzo en adelante, cuando la vicepresidenta actual empieza a ponerse en un lugar de opositora al propio gobierno, al presidente y al ministro de Economía en particular. Y algunos de sus principales espadas políticas, como es el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, le pegaba y le pegaba y le pegaba al ministro de Economía. ¿Cuánto de eso impacta en la economía? Yo creo que mucho. Como dijimos, que la coalición gobernante esté sana no alcanza, pero si la coalición gobernante no está sana y tiene los problemas que ha mostrado, va a desencadenar más rápido las crisis económicas. Y esto es lo que sucedió y es lo que hemos visto. Si nosotros le empezamos a pegar al propio ministro de Economía desde adentro del gobierno, si querés podemos también mencionar el no apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario, un dato central que termina apoyando la oposición con una parte del gobierno. Esto no fue hace mucho, fue este año. Y también podemos mencionar la dinamitación que hizo Máximo Kirchner del acuerdo de presupuesto que terminó sin tener presupuesto del gobierno para este año. Todas esas cuestiones, el gobierno o un sector más duro del gobierno empezó a hacer en contra de su propio gobierno, hacen que la economía, ya estando de manera sensible y con problemas, empiece a tener mayores problemas aún, se aceleren los problemas. Y me voy a la salida de Guzmán, lo mencioné en otras charlas que hemos tenido, o que he tenido, que algunos me lo han escuchado. Para mí fue un dato puntual, un dato central de lo que pasó, porque tiene que ver mucho con la política. Dicen, yo no lo tengo chequeado, que Guzmán había pedido tener el control de energía en reiteradas ocasiones al entonces presidente, lo cual me parece lógico, un ministro de Economía que quiere tener el mando de energía. Esto no sucedió, una vez, dos veces, tres veces no sucedió, Guzmán se termina yendo. Y se termina yendo de una manera muy particular, como todos sabemos, con un Twitter en el momento que hablaba la vicepresidenta en Ensenada. Esto generó un cambio en la cuestión política, donde
Cristina tuvo que pasar de ser opositora a ser oficialista, tuvimos ese famoso fin de semana donde se hablaban y no se hablaban, y bueno, y se tuvieron que hablar y tomar decisiones en conjunto entre el presidente y la vicepresidenta. En ese momento ya se habló de Massa, se toma una salida que es la de Batakis, que como todos sabemos terminó en 20 días. Pero antes de la salida de Guzmán, hay un dato que los economistas mencionan mucho, que es el desarme del ELIC que hace el Enargas, o Enarsa, perdón. Eso fue fundamental para empezar la crisis de corrida que tuvo el gobierno antes de la salida y durante la salida de Guzmán. ¿Esto de qué habla? De una decisión política de un ente del Estado que toma con 7.000 millones de pesos de salida de bonos del Estado, que desencadena una corrida cuando esto debería haber estado totalmente chequeado. Pero como el gobierno está compartimentado, y el gobierno no tiene una conducción económica, no tenía en ese momento una conducción económica única, generó este tipo de problemas que empezó con la corrida. Guzmán se termina yendo, se agrava la situación económica de ese momento. No, según lo que tengo entendido, Cristina no acepta que Massa entre con poderes totales, y tenemos lo de Batakis que dura 20 días y ya sabemos cómo termina. Y sí entra Sergio Massa. Sergio Massa entra y da una conferencia de prensa que seguramente todos hemos visto, donde hay distintos tipos de anuncios. Anuncios que yo considero importantes y concretos, expresiones de deseo y cosas que no tienen ningún sentido. Como por ejemplo haber anunciado el congelamiento de la planta estatal cuando ya lo había dicho Batakis hace 15, 20 días, y mientras tanto seguían en el boletín oficial los pase a planta o los ingresos. No porque no sea importante, sino porque es un anuncio que ya se había hecho y se estaba implementando todavía de mala manera y no tenía ninguna influencia en la macroeconomía. Después tuvo otras que yo denomino expresiones de deseo, como por ejemplo cumplir con la meta del Fondo Monetario del 2,5 del déficit primario. Se prevé, según lo que cerró en el primer semestre el déficit, que vamos hacia un 3,7 de déficit. ¿Cómo se va a lograr bajar del 3,7 al 2,5? Nadie lo explicó. Con lo cual es una expresión de deseo. Pasó un mes y medio del segundo semestre y no vemos que el sendero se esté yendo. Alguno me dirá, no, vamos a bajar los subsidios a la energía. Ya vamos a llegar a ese punto. Veremos que los subsidios se empiezan a aplicar en noviembre, en diciembre y el año que viene, con lo cual este año vamos a seguir teniendo un alto gasto en subsidios de energía. Con lo cual dudo de que se pueda cumplir con esa meta del 2,5 realmente. Y otra expresión de deseo que en ese momento parecía bastante certera, el anuncio de Massa, fue los 5.000 millones de dólares que iban a ingresar por adelanto de exportación. Que igual no era una solución, porque el adelanto de exportación es que los exportadores adelanten el dinero para tener algo de dólares en el Banco Central, pero lo que se adelantaba en los meses siguientes no iba a entrar. Alguien me dijo, es como un adelanto de sueldo, y sí, era un adelanto temporal, era una cuestión de adelantar un poco la crisis que tenía el gobierno de salida de dólares del Banco Central, pero lo peor es que no se cumplió. Ya van 15 días o 10 días del anuncio y no se cumplió. Y esto no tiene que ver directamente con la mesa de enlace, porque a veces hay mucha confusión de que esto se habla con la mesa de enlace. Con la mesa de enlace se pueden charlar muchos temas, pero el adelanto de exportaciones viene por otro lado. Son los 4 grandes que exportan soja al mundo y tiene que ver con un acuerdo que hay ahí, que por ahora no aparece. Y que si apareciera puede solucionar una cuestión coyuntural de unos días. Recordemos que hoy el banco pudo comprar algunos dólares, pero tuvo 10 rondas seguidas de salida que llegaron a los 1.000 millones de dólares, cuando el banco se estima que está con reservas negativas. Después lo voy a explicar esto de las reservas negativas porque es un poco raro en economía hablar de reservas negativas. Con lo cual, los anuncios de Massa fueron un poco algunos buenos. ¿Cuáles fueron buenos? Por ejemplo, el tema de la no emisión más, de no emitir más dinero.
Parece que fue una medida concreta, necesaria, que me parece interesante. ¿Qué le faltó al anuncio de Massa en ese momento? Medidas más concretas para la inflación. Y no hablo de medidas de precios cuidados, de cortes no sé qué, de precios justos, no. Hablo de medidas concretas para la inflación. Massa no quiso meterse en ese tema, creo que de manera inteligente, porque sabe que no puede dar soluciones inmediatas al tema de la inflación. La inflación va a seguir siendo alta. Para mí es el principal problema que tiene el gobierno, además de la falta de dólares. Creo que puede ser mucho más grave el tema inflacionario, aunque la falta de dólares, aunque la falta de dólares es muy delicada, y no quiso meterse. Sí comete el error, que mencionaba anteriormente, cuando le preguntan sobre la inflación, de que íbamos a tener una inflación alta en julio, que es la que se anunció hace unos días, que agosto iba a ser alta y que en septiembre iba a empezar a caer. Anuncio que yo no hubiese hecho jamás, que es muy peligroso porque te transforma en un meme rápidamente. No sabemos lo que puede pasar en septiembre, la inflación tiene ya un piso alto, yo creo que todos lo deben estar escuchando, agosto se habla de un 6, alrededor de un 6, y nadie puede saber lo que va a pasar en septiembre si la situación del Banco Central con los dólares sigue así, si el gobierno sigue tomando estas medidas de aumento de tarifas. Así que bueno, ese es un poco el panorama de los anuncios de Massa. Después de los anuncios de Massa vienen 15 días donde yo creo que el objetivo de Massa es ganar semana a semana, ir pasando semana a semana. Se tenía las luces rojas con respecto a los fondos del Banco Central, y acá me meto un poquito con lo del tema del Banco Central. El Banco Central tiene reservas que sí son públicas, que andan en el torno a los 30.000 millones, creo, ahora no recuerdo bien el dato, pero que en eso están los encajes que tiene el Banco Central de los depósitos que hay en dólares en los bancos, para que no ocurra una corrida como la que tuvimos en el 2001 y un corralito, es decir, esa es una medida que se ha tomado en función de eso. Está el oro, está el swap con China, que el gobierno reconoce que se está usando. Yo no sé si se está usando el swap o se está usando los encajes de dólares de la gente. Las dos, cualquiera de las dos situaciones es grave. Por eso se dice que la situación del Banco Central es negativa en este momento, porque se está tocando alguna cuenta que solo sabe la gente del Banco Central internamente para poder en este momento hacer frente a las pocas importaciones, y digo pocas, en este momento nulas, los últimos días ha sido nula las importaciones que se están pagando, y que el gobierno con esto está entrando en un cierre absoluto de la economía en cuanto a la importación. Esto va a generar faltante de productos y va a generar un parate en la producción. Sumado, perdonen por la cantidad de malas noticias que doy de manera inmediata, sumado a una tasa de interés del 70%, que hace que no exista el crédito para el privado, y que volvamos otra vez a lo que ellos tanto nos criticaron a nosotros y todavía no lo estamos diciendo claramente, la rueda financiera, esta bicicleta financiera que se arma con tasas del 70%, donde los bancos tienen las LELIQ a un poco más y prestan plata o al 65%, bueno, toda una cuestión financiera que hace que el país no sea viable de esta manera, por lo menos en lo productivo. Y esto genere los problemas que tenemos con la inflación. ¿Qué veo yo del anuncio de hoy? Bueno, una de las cuestiones puntuales que había a la hora del anuncio de Massa era saber qué iba a pasar con el viceministro. Todos sabemos que Massa no es economista y necesitaba una cabeza económica de todo el armado del gabinete, del ministerio. Aún hoy esto no está resuelto, todos sabemos lo que pasó. Dice que podría volver, que no iba a estar Rubinstein, pero no lo sabemos aún hoy. Eso es un dato no menor, más que nada desde lo político, saber si puede poner una persona que él quiere poner, o le imponen o le bajan la persona. Y el otro dato importante era qué pasaba con energía. Y acá me parece que hay una toma de decisión política por parte de Cristina, que es salirse de la Secretaría de la Energía, no del todo, pero salirse de los lugares más importantes, sabiendo que se viene el aumento de tarifas. Lo que hoy denominó
Malena Galmarini, no es un aumento de tarifas, sino una quita de subsidios. Esto mismo, para que ustedes se ubiquen, lo dijo Vudú en el 2014, cuando tuvieron que tocar las tarifas. Yo escribí una nota hace 15 días justamente sobre el tema, y en la nota mencionaba esto, que no mencionaban aumento de tarifas, sino que en aquel momento lo mencionaban como quita de subsidios. Hoy Malena Galmarini hace un ratito acaba de decir lo mismo. Explíquenme o díganme cómo nos han puteado, entre comillas, nosotros por el aumento de tarifa y lo que nos costó el aumento de tarifa en la gestión de Macri, y hoy ellos lo llaman quita de subsidio, no aumento de tarifa. Creo, estoy convencido, que este aumento de tarifa, quita de subsidio, como lo quieran llamar, le va a costar muchísimo al gobierno. Le va a costar muchísimo en el sentido electoral. La gente se lo va a hacer pagar muy caro, porque además va contra su propio electorado, y ese electorado independiente que se fue corriendo de un lado al otro y que fue haciendo ganar elecciones, por un lado a Mauricio Macri y después a Alberto Fernández. Yo creo que esta decisión que ha tomado el gobierno, que ha anunciado el gobierno hoy, le va a costar muchísimo. Pero también creo, sinceramente, que es la única salida que tienen. Si no bajan el nivel de subsidio, encima agravado con el aumento del precio de las energías por el tema de la guerra, si no bajan el nivel de subsidio, no hay salida económica para este país. También es verdad, como lo mencioné, que este aumento de tarifas, que si bien lo difieren hacia noviembre, octubre, noviembre, diciembre, va a generar un aumento de la inflación. Con lo cual, es como una rueda que va y que va y que va a generar un problema importante en lo que tiene que ver en los próximos meses con la inflación, y el gobierno difícilmente pueda controlarla como quiere la inflación. Conclusiones que voy sacando. Las decisiones políticas que se van tomando, todas van impactando en la economía. La economía está, si fuese un enfermo, en estado grave. Lo que sucede es que cada una de las decisiones que va tomando el gobierno o algunos sectores del gobierno son muy sensibles al paciente. El paciente es nuestro país. Son muy sensibles. Hasta lo que pueda decir como sucede, un ministro que sabemos que está enviado por Cristina de una provincia, un subsecretario, un secretario, es muy sensible a la economía, porque la economía se basa mucho en lo que es la confianza. Y quienes están operando el famoso mercado en la economía, está pensando mucho, viendo mucho cómo está la situación y cuál es el nivel de confianza que tiene el gobierno. Yo creo que Massa, algunos hablan de que Cristina le dio 100 días, algunos periodistas lo dicen, yo creo que Massa tiene 40, 50, desde que arrancó ya consumió bastante de eso, que el mercado le va a dar para ver qué decisiones toma. Y está muy lentamente, como decía hace un ratito, yendo semana a semana, tomando decisiones y viendo cómo reacciona. No son decisiones profundas de medidas ortodoxas, pero va hacia ese camino sin ir a fondo porque va viendo la reacción. Y después va tomando medida de caja, que ese es otro de los problemas que tiene el gobierno. El gobierno, para acomodar un poco el cierre de alguna cuenta mensual, lo que hizo fue, por ejemplo, no pagar los subsidios al transporte. Eso lo vemos claramente en los informes que ha sacado de la ejecución presupuestaria. Eso generó que haya un paro de transporte. Cuando ya no se da más, se le sale el dinero. Es decir, estamos viviendo un gobierno que por un lado va viviendo el día a día, en la cuenta en dólares, pero también en la cuenta en pesos. ¿Cuánto se puede aguantar de esa manera? Es difícil. Es difícil. La verdad que no es una tarea muy fácil la que tiene el ministro en el día a día de ir viendo qué acomoda. Por otro lado, tenemos a los piqueteros. Los piqueteros entendieron la lógica, cuál es la lógica del gobierno y cuál es la lógica que se viene. Con lo cual empiezan ya preventivamente a acampar. Y todas las semanas van a acampar porque saben que en algún momento se van a llevar o un bono, o 2 bonos, o un aumento. Porque la caja se achicó, porque en algún momento ellos pueden ser la variable de ajuste, no lo creo, pero sí saben que no van a tener los aumentos esperados, con lo cual van a tener un plan de lucha constante. También vemos a la CGT, por el tema paritarias, que está haciendo sus planteos. Estamos teniendo una inflación interanual en torno a
se prevé al 100%, lo que el gobierno busca es no llegar al número 100, a las 3 cifras, pero sí tratar de sostenerla dentro de entre el 90 y el 100. Difícilmente el gobierno pueda todas las variables tenerlas controladas. Creo que Massa va a ir viendo cuál problema se le presenta cada día, tratar de resolverlo, ir apagando los incendios que se le van generando y estirar esto lo más que pueda. Algunos hablan de que la llegada al Mundial sería como una llegada a un lugar determinado que va a solucionar algunos problemas. Yo no soy futbolero, me gusta el fútbol, me gusta ver el Mundial, pero acá tengo para decirle al gobierno que yo no comparto esta idea de que la llegada al Mundial es como la llegada a un lugar de tranquilidad, digamos, donde no va a haber problemas. ¿Por qué? Porque lo que genera el Mundial, y a los que les gusta el fútbol, que no son todos, es una mirada de las noticias a un cierto lugar y no a otro. Por ejemplo, vamos a estar mirando Rumania no va, pero bueno, Nigeria, Suiza, y vamos a estar escuchando poco al fiscal Luciano. Eso sí puede pasar, pero es un desvío de la atención, no es una paralización de las variables económicas. Eso el gobierno lo está interpretando mal si es que cree que llega al Mundial y llega a algún lado, o llega enero y llega a algún lado. La economía sigue funcionando en noviembre, en diciembre y en enero. Lo que hay es un foco de atención corrido de la gente, eso es verdad, pero la economía sigue funcionando y al que no le alcanza el dinero, no le va a alcanzar haya mundial o no haya mundial, estemos en diciembre o estemos en enero. Y la inflación, el que está remarcando en un supermercado o un minimercado de barrio, por más que haya un partido de fútbol del mundial, no va a dejar de remarcar o no en sus productos que está vendiendo. Eso no sucede. Con lo cual yo creo que lo del mundial es una mala lectura. Así que creo que el gobierno tiene una difícil tarea, que es de llegar al 10 de diciembre del año que viene. Estamos a 16 meses de eso. Exactamente hoy creo que faltan 16 meses para eso. Yo creo que el gobierno tiene una muy difícil tarea y creo que Massa es posible, si me preguntan a mí, que no llegue al 10 de diciembre del 2023 siendo ministro. Creo que en algún momento va a haber un choque de intereses con la vicepresidenta. Si le va bien o si le va mal, a Massa va a haber algún choque de intereses y ese choque de intereses determinará decisiones políticas, que en definitiva es a donde quería llegar. Todas estas decisiones terminan siendo decisiones políticas, que ante una economía tan frágil como la nuestra son muy sensibles y hay que tener muchísimo cuidado. Cuidado que el gobierno no tuvo durante los últimos 90 días en tratar de, a este país que está con una situación crítica, haberlo cuidado y haberlo tenido un poquito más en cuenta a la hora de la guerra interna. A mí me gustaría terminar con esto, abrir a preguntas y que dialoguemos y que intercambiemos opiniones. Perfecto, Agustín. Recuerden que para hacer las preguntas hay que levantar la mano, así que procedamos. Willy Calevante, ahí te doy el audio. Hola Agustín, hola a todos. Saludos desde la Juventud Radical Lanús. ¿Se me escucha? Sí, sí. Fuerte y claro. Preguntarle a Agustín si estamos realmente en una gran interna peronista a nivel país y cómo cree él que vamos a llegar de acá. Yo no digo a las elecciones, de acá a fin de año, ¿qué nos espera? ¿Estamos cerca realmente de las 3 cifras? La interna peronista es una pregunta bien. Ahí estamos. Justo me mutearon. Lo de la interna peronista es una pregunta bien política y te voy a dar mi opinión personal.
lamentablemente creo que sí, que gran parte del tiempo, no todo el tiempo, nuestro país está dentro de una interna peronista. Pero tampoco quiero con esto ponerme el saco de antiperonista, porque la verdad creo que parte de la salida que necesita este país, y más en esta crisis que yo creo que es muy delicada, económica, social, también política, es con parte del peronismo. Porque escucho a muchos dirigentes de nuestro espacio hablar de que todos los problemas son del peronismo, y es probable que en algún caso y en algún punto tenga razón. Pero si no entendemos que gran parte de este país simpatiza o se considera peronista y no entendemos que la salida es con parte de eso, me parece que no vamos a ir por buen camino. Si queremos tomar una decisión de sacar este país del antiperonismo, solamente me parece que no vamos a llegar a buen puerto. Pero esto es una opinión personal. Con respecto a las 3 cifras, sí, estamos a nada de las 3 cifras. La interanual, hoy desde el 70, con 2 meses más de 5 o 6 de inflación, vamos a estar en una interanual de arriba del 80 y de arriba del 90. Estamos a nada. Va a depender mucho de lo que suceda en septiembre. ¿Y por qué digo septiembre y no agosto? Parte de agosto viene bastante jugado, digamos, ya tenemos 15 días, los números ya más o menos vienen sabiéndose cómo podría estimar agosto, y tampoco se ve reflejado ya en agosto si algo de las medidas que tomó el gobierno tuvieron efecto. Para mí va a ser fundamental septiembre para el gobierno. Lo que dé el índice de inflación en septiembre, lo que dé la cuestión social, lo que suceda en cuanto a lo social en septiembre, y ahí vamos a ver si el gobierno tiene algún grado de éxito, o el ministro tiene algún grado de éxito y el gobierno algún grado de éxito económico, y si puede estirar este tiempo más de lo que por ahí algunos estiman que es mucho más corto lo que le queda al gobierno. Acá juegan otros factores, lo que por ahí no mencioné y que el gobierno se resiste es a una devaluación. Una devaluación sin un plan consistente es solamente un negocio para algunos pocos sectores. Con lo cual yo, si me preguntás, la devaluación tiene que ser atada a un plan. Pero hay muchos sectores que están pidiendo o propiciando una devaluación. Y esos sectores van a operar, quizás no están operando hoy, están esperando el momento, pero van a operar de acá a 15, 20 días para que la devaluación suceda. Horacio Barreiro, ahí te damos el audio. Ahí pidió la palabra Claudio Rossi también. No levantó la manito, sino que levantó su mano. Dale, después de Horacio le damos el audio a Claudio. Horacio, no te podemos escuchar. Horacio. No te No podemos estás escuchar. muteado, pero como no tenés audio. Si querés pasar la pregunta por Le damos el audio chat. a Claudio. Vamos a Claudio. Bueno, muchas gracias Agustín por tu amplio informe. ¿Me están escuchando bien? Sí, Claudio. Me anoté 4 o 5 cositas que viste que desde el no conocimiento de la contabilidad y la economía uno puede mirar las cosas de otra manera. Hemos compartido esta visión contigo, Agustín, en más de una oportunidad. Me anoté 4 o 5 cosas. Al inicio planteaste gradualismo versus shock. Me parece que lo que tenemos que explicar claro, el shock es shock, eso no hay duda, pero que el gradualismo admite varias velocidades. Hay cosas que las podemos hacer en un par de meses, hay cosas que las podemos hacer en un año, hay cosas que se pueden hacer en 2, en 3, en 2 mandatos, en 3 mandatos. Y eso es necesario explicar, porque si no, uno encierra mucho la discusión que todo es shock o todo es gradual. Y el gradualismo hay que explicar las velocidades con las que se pueden hacer las cosas. Incluso una misma cosa puede alterar su velocidad en función de los acontecimientos que vayan a ocurrir. Lo segundo, hablaste de las altas tasas de la época de Sturzenegger que se juntaban con las tarifas altas, que no hizo perder las elecciones y parar la economía.
Eso terminó mal, y yo veo que vamos al mismo formato. Cada vez se aumenta más la tasa de interés para tratar de retener los pesos. Quería tu opinión un poco más profunda al respecto. El tercero, el error de manejar certeza, y eso es exacto, porque vos fíjate que en 2018 la sequía, que no estaba prevista, con una soja de $320 nos hizo perder en el gobierno, se calcula 8.500 millones de dólares. Si eso lo hubiéramos tenido, evidentemente los resultados hubieran sido otros. Por lo Se nos quedó mudo Claudio. Claudio, tenés mala señal. Te escuchamos bastante, pero nos faltaría la última pregunta, Claudio. No, está muteado. Estoy bien, che. A ver ahora, Claudio. ¿Me están escuchando? Estoy bien, acá me sale que estoy. Ahí te escuchamos, Claudio. No, que vos señalabas, Agustín, que Massa tomó una buena decisión de decir no vamos a emitir. Eso es una expresión de deseo, porque la pregunta siguiente a no emitir es quién deja de cobrar, si emiten para pagar deuda. Eso te lo quería preguntar. Y después me parece que el dilema que hay que intentar resolver es el plan versus la medida a medida, el vamos viendo. Y yo tengo la sensación, esto es muy parecido cuando uno encara una obra de magnitud. Si vos no coordinás la entrega de los materiales con el personal, con los equipos, con las condiciones climáticas, etcétera, 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 el resultado de la obra va a ser malo. Y yo veo que acá van consiguiendo los materiales por un lado, van buscando gente por otro lado, no tienen los planos. Entonces, en fin, a mí me parece que lo que hay que dar por cierto es que acá hay una necesidad de armar un plan. Y eso de la devaluación, que muchos están interesados, yo creo, desde mi mirada, que los acontecimientos políticos cobraron autonomía propia, que ya quiera o no quiera se va a producir la devaluación. Bueno, esos eran los comentarios que te quería hacer, Agustín. Arranco, buenísimo, Claudio, me dejaste bastante para hablar. Arranco pequeño por el final y después vuelvo a la última pregunta o al último comentario. Devaluación en realidad está habiendo, es una mini devaluación diaria, pero muy pequeña, digamos, o ni siquiera acompaña la inflación. Con lo cual, esto lo quería decir, hay algunos sectores que están planteando una devaluación importante. Eso cuando me refería a la devaluación. Pero después vuelvo al tema ese. El tema del gradualismo shock. Yo cuando hice mención a eso, me paré en el momento que inició nuestro gobierno, que no es lo mismo que pienso hoy. Porque me parece que el gradualismo shock, y comparto con vos que hay distintos grados de gradualismo, depende de la coyuntura. Nosotros, yo no sé si nuestro gobierno en el 2016 o 2015, pero ya era 2016 cuando asumió, tenía el plafón para hacer una política de shock. Sí, una de gradualismo, que en parte se hizo, pero que debió tener, como decís vos, algunos niveles mejores o avances mejores en algunos casos y en otros. Comparto, cada cosa que se toca del plan económico tiene un nivel de avance que se puede y que no se puede. Cuando se metió con las tarifas, quizá un poco tarde, el gobierno nuestro, se metió mal, que fue lo que justamente nuestro presidente marcó en aquel momento. Yo recuerdo en el 2017 estar en campaña y que llegaban los aumentos de luz a los comercios. Íbamos a los comercios y nos mostraban el recibo de luz. Entonces, la famosa segmentación, que no tiene nada que ver con el gradualismo, es otra cuestión, es el secreto del éxito del gradualismo y de la implementación de una quita de tarifa. Ahí tiene que haber un trabajo muy bien hecho para que realmente se le cobre a los y que no creo que sea el formulario que algunos han llenado y otros no hemos llenado, no creo que esa sea la solución. Creo que tiene que haber un trabajo muchísimo más importante con las bases de datos que tienen las empresas que son de prestaciones de servicio del Estado. Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y que realmente los que más tienen
paguen más, los que más consumen también, y que no pegarle a la pyme, no pegarle al carnicero, al despensero, porque ahí es donde se empieza todo a trabar nuevamente. Con lo cual, creo como vos que hay distintos grados de hacer el gradualismo. Yo no sé si queda mucho margen para este gobierno y para el que viene, ojalá seamos nosotros, para gradualismo. Ahora, una política de shock tiene que estar avalada en gran parte por la sociedad. Y esto es un poquito lo que también vos dejaste entrever. Acá tenemos que estar muy sensibles con lo que le está pasando a la gente y si la gente está entendiendo realmente el problema en que estamos y si podemos avanzar más fuerte el gradualismo o vamos directamente a una política directamente de shock. Pero para eso necesitamos estar en los distintos sectores que tiene la sociedad, los sociales y los que tienen económicos y los productivos, porque cualquier política de shock fuerte va a tener un impacto que va a tener consecuencias. Así que me parece que yo creo que hay que medir muy bien el tiempo y que en cada situación se pueda aplicar una política. Yo creo que nada de esto que estamos hablando se está aplicando en este momento y es el vamos viendo como vos dijiste. Segundo tema, la tasa. La tasa hoy 70%. Es imposible generar empleo. No hablé del empleo, tema fundamental, lo veía, me acordé cuando Horacio quería preguntar, que me había olvidado de tocar el tema empleo. El empleo privado no crece, no tengo el dato, pero no crece hace 10, 15, 12, no sé cuántos años, no crece el empleo privado. Estamos estancados en el empleo privado. Crece el público, poco, pero crece, digamos, o a una velocidad que no debería crecer, pero crece el público, y algunos sectores de monotributistas están creciendo, que es el único dato, llamémosle alentador. Pero el empleo privado no crece. Entonces, con lo cual tenemos un problema y tenemos que tomar una determinación con respecto al empleo. Ahora, ¿a quién se le ocurre que con una tasa del 70% anual, una pyme puede contratar un empleado? ¿Y dónde está la relación? Me preguntan ustedes. La relación está en que la pyme lo que hace es quedarse quieta, no querer agrandarse, no comprar una máquina, no ampliar su costo laboral, porque sabe que cuando cualquier amigo de ustedes que tenga un negocio sabe que si la tasa está al 70, se prenden todas las luces alerta y vos te tenés que quedar quieto. Y lo único que mirás es cómo remarcás para ir acompañando la inflación. Con la cual, este problema de la tasa para mí es un tema, es un parche o es una curita que le pone a un tipo que se está desangrando. Yo no veo, y seguramente el mes que viene sea mayor la tasa, porque lo que quieren ir es ganándole la inflación para aspirar pesos y que esos pesos no estén generando inflación. No emitir. Puedo decir que eso es una expresión de deseo. Sí, puede ser si no lo cumplen, pero en cierta manera es una medida concreta. Si la incumplen, estamos en un problema. Pero por la información que se maneja, no han incumplido hasta ahora y no están emitiendo. Si empiezan a emitir, lo que va a suceder es que se va a generar desconfianza de la palabra del ministro y eso va a generar un problema mayor. Ahora, ¿quién paga, como vos decís, o quién es el que está pagando la situación esta de déficit y quién está pagando el diferencial? Y seguramente con el aumento de tasas se genera una colocación más grande y con eso se va generando que se pueda pagar. O la otra es pisando pagos, que es algo que en la provincia de Buenos Aires en su momento Batakis ha hecho muy bien y que es la idea con la cual sigue Massa, es estirarle los pagos. Con lo cual esto va a tener injerencia en la obra pública. Bueno, vamos a ver consecuencias de acá a 2 o 3 meses muchísimo más grandes de las que vimos. Y con respecto al plan, sí, yo creo que nosotros tenemos un desafío, si pensamos que vamos a hacer gobierno nacional y provincial, de tener un plan y de dejar un poquito de lado el vamos viendo. Incluso no lo tuvo Cambiemos el plan claramente. Cambiemos hablaba del mejor equipo y no sé qué, pero no, del plan se sabía poco del plan económico. Yo creo que se está trabajando y mucho, áreas y economistas y áreas técnicas, se está trabajando y mucho. También el plan debe tener la suficiente flexibilidad, y vos lo sabés muy bien porque fuiste intendente, Claudio, para que
ante una situación determinada se pueda ir modificando. Pero tiene que haber una matriz, sin duda, en lo económico que nos determine hacia dónde ir. Y creo que, no voy a decir nada inteligente, tiene que ver con la exportación y con darle a las pymes lo que le tenemos que dar, y claramente no es con una tasa del 70%. Agustín, disculpa la última que te hago. Cuando vos señalás que bajar subsidio no es lo mismo que aumentar tarifa, obviamente el resultado es el mismo para el contribuyente, pero ¿no es un modo de gambetear los entes reguladores? No, yo lo digo desde el punto de vista político, Claudio. El relato, nosotros aumentamos tarifa, porque estamos en contra de la gente y no sé qué, aumentamos tarifa. El relato... Técnicamente, vos para aumentar las tarifas no, necesitas convocar los entes reguladores. exacto. Acá lo que están haciendo es quitar el subsidio. No necesitan convocar los entes No, reguladores. pero lo pueden hacer de igual manera. Si vos, la tarifa está en un lugar, la podés aumentar, sí, necesitas llamar a los entes reguladores, pero no está ahí el problema. Lo que están diciendo es que es una quita de subsidio para enmascarar un aumento de tarifa, pero para mí es una cuestión discursiva, solamente. Gracias. Horacio, no sé si la pudiste escribir. Agustín, acá Horacio escribió la pregunta. Vamos a intentar de vuelta a ver si le podemos dar audio, pero si no, leo la pregunta. A ver, no se escucha, Horacio. Leo la pregunta. Dice, ¿vos no crees que es imposible una solución ahora porque lo que hay es un agotamiento del modelo? Modelo político agotado del gobierno que todos vemos y agotamiento del modelo económico populista que es infinanciable y, estoy bajando, y que la única solución es un nuevo régimen político y económico. Sí, un poco lo mencionábamos este tema. A ver, el gobierno, el kirchnerismo terminó cediendo a todo su manual de política, que era lo que no había que hacer. Y está cediendo porque está el abismo, está cediendo porque se caen. Y esto, si quieren, lo marcamos con una situación delicada de la vicepresidenta en lo judicial, que también tiene que ver mucho con lo que está pasando. Pero el kirchnerismo lo que está haciendo es todo lo que dijo que nunca iba a hacer, haciéndolo. Pero pone a otra gente a hacerlo. En este caso lo pone a Massa, es culpa de Alberto. Y sí, es el agotamiento de un yo no diría un sistema político, de un plan político que tenía el kirchnerismo populista, que se agotó, que no tiene más posibilidades de subsistir y que necesita de un nuevo equipo político, que vendríamos a ser nosotros para gobernar este país, con un nuevo modelo también económico. Recuerden que cuando hubo un cambio de gobierno, que asume, se me fue el nombre del ministro, bueno, que había que salir del desdoblamiento y de todo, hubo confianza y se salieron de un montón de cuestiones difíciles que había dejado Cristina y se salieron rápidamente. Después faltaron otras cuestiones, pero yo creo que un nuevo partido político, una coalición política seria, que no lo estamos siendo, repito, una coalición política al mando de esto con un plan económico, va a haber la suficiente confianza para después ver esto que hablábamos hace un ratito con Claudio, de cuánto gradualismo y cuanto menos nos acerquemos al shock tenemos que estar. Agustín, te leo otra pregunta de Marisa Morando. Dice, atravesamos una crisis social y el tema planes sociales versus el empleo genuino está hoy sobre la mesa. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es la postura de nuestro partido, el plan para el próximo gobierno y una definición en relación a las medidas tomadas por el gobierno de Cava con respecto a la exigencia del certificado de alumno regular? Bueno, varias preguntas. Esta la debería contestar Horacio. Para los que no saben, Horacio Barreiro, que fue subsecretario de Trabajo de la provincia, que justo no pudo hablar, pero hizo una pregunta, está trabajando en los equipos técnicos de la Fundación ALEM y también de la Fundación de la Provincia de Buenos Aires
con respecto al tema del trabajo y de los planes sociales. Yo no tengo los detalles, he visto algunas cuestiones que hizo Horacio y su equipo de gente, y con otros, se está juntando con la gente de los otros partidos, pero también está teniendo una visión partidaria, con lo cual creo que esta pregunta la hizo Marisa. Hay trabajo y el partido va a tener una postura. Yo no estoy en condiciones de detallarla, porque no la sé. Si Horacio tuviera audio, podría charlarlo y explicarlo un poco del tema, pero sí tenemos una postura. Sí creo que lo que se anunció en la nada misma, esto de 1 año y que después te paga, el problema es no entender la pyme. Muchos de los que estamos acá presentes tenemos un amigo, un pariente que tiene una pyme, y cuando no se entiende eso y se toman medidas políticas sin entender cómo funciona, a mí me pasa mucho con el tema del campo, que se toman medidas sin entender cómo funciona la cabeza del hombre de campo, que muchos de los que somos del interior conocemos. Entonces, cuando se toman estas medidas de que el empleo, que lo tiene 1 año, la verdad que eso no funciona, no va por ahí, no va por ahí. La verdad que yo lo conozco a Horacio y lo he escuchado hablar muchas veces del tema, y me ha tocado escucharlo a Eduardo Levi Cellati en alguna vez en los medios. Me parece que nuestro partido tiene una postura clara, que tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con darle herramientas y con generar empleo. La generación de empleo se va a dar en la medida que nuestras pymes, que son las primeras que toman empleo, empiecen a crecer nuevamente y tengan confianza en el país que vivimos. Entonces, después, lo otro podemos maquillar, que el plan social lo llamamos de una manera, lo llamamos de otra, lo tenemos 1 año, después lo damos vuelta, lo ponemos para arriba, para abajo, pero si no hay generación de nuevo empleo, que es lo que mencionábamos hace un ratito, el empleo privado está estancado hace muchísimos años en este país, si no hay nuevos puestos de trabajo, todo lo que hagamos va a ser parche. Y yo creo que hay que pensar una política productiva atada al empleo y, por supuesto, a la educación, que tiene mucho que ver con esto. Con respecto a lo que dijo Cava, ¿qué decirte? Creo que hay que controlar el tema de la escolaridad. Soy de lo que está totalmente de acuerdo en que hay que controlar, de que no se puede dar un subsidio, un montón de cuestiones que de lo discursivo son muy lindas. Pero me parece que también el gobierno de la ciudad está siendo oportunista, sinceramente. Estoy mirando si hay alguna otra pregunta en el chat. No sé si se me fue. Recuerden que para hacer preguntas está el chat o pueden levantar la mano. Ahí Mónica hacía un planteo. Mónica, creo que a ver. Mónica Nani hacía un planteo que comparto, y en algún punto lo dije, que tenemos que tener mucha sensibilidad, si que nos toca gobernar, con lo que está pasando en la calle. Y no quejarnos de cuestiones que ya sabemos que van a suceder, porque van a suceder, como tienen que ver con lo que tiene que ver con el tema de los gremios, de las organizaciones sociales. Si nosotros creemos que todos los problemas van a estar ahí, no asumamos la responsabilidad de gobernar. Tenemos que saber gobernar con esa situación de los gremios, de la situación social y de los planes y de todo lo que hay que hacer. Claramente, en algún caso, nuestro gobierno, cuando le tocó, algunas cuestiones fueron correctas y otras cosas se hicieron mal, como alimentar a las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Alimentar, digo, económicamente. Me parece que, bueno, hay que tener como esa sensibilidad para saber lo que está sucediendo en la calle, llamémosle, para poder gobernar y tomar las medidas que hay que tomar. Acá hay una pregunta también con respecto a la energía. Yo la verdad que estuve mirando hoy bastante la energía antes de la charla. No sé la respuesta del kilowatt, no la sé.
Y tampoco me queda claro, como mencionaba al principio en chiste, qué es lo que anunció el gobierno hoy claramente, digamos. Anunció tres grupos, anunció que esto iba a iniciar en noviembre. No está claro, me parece que hay que ver cómo termina funcionando en la realidad, porque creo que ni ellos saben cómo va a terminar impactando. Hoy hablaba con alguien que me decía esto, después termina acarreando otras subas porque las tarifas tienen atadas un montón de impuestos y leyes que terminan impactando en el valor de lo que termina siendo el recibo final, con lo cual yo creo que nos vamos a encontrar cuando empiecen las subas con sorpresas. Además de algo que se mencionaba acá, todos sabemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las tarifas son muy bajas, aún en los barrios más ricos de la ciudad, y en el interior tenemos tarifas, en el interior de la provincia tenemos tarifas mucho más altas de luz y gas, y ni hablar en el resto del país. Le damos la palabra a Valentín Miranda. Buenas. Bueno, muy bueno, Agu, toda la charla. Yo quería consultar por el tema de las paritarias. Eh, ¿Qué pensás que va a hacer el gobierno o puntualmente Massa con la situación? Y si crees que para generar una baja en la inflación tienen que desacoplar. Ayer escuchaba hablar de algún bono para todos igual, para todos los trabajadores, 70.000 pesos. ¿Qué pensás del tema de las paritarias? Acá, bueno, Horacio también, si pudiera hablar, también podría opinar del tema acá. Este es parte de lo que hablábamos hace un ratito del relato kirchnerista, que las paritarias tenían que ir acompañando a la inflación y que eso generaba que la gente tuviera plata en el bolsillo y que eso generaba consumo y que eso genera una economía que funciona. Eso es parte de lo que el relato kirchnerista. Yo creo que lo que hay y lo que hubo en los últimos años es un ajuste del salario, no han acompañado a la inflación, sino, digamos, no habría los problemas que hay sociales. Y algo más grave aún, que es importante mencionar, hay salarios de convenio que están al límite o por debajo de la línea de pobreza. Eso es un problema que este país no tuvo jamás y lo está teniendo como un dato nuevo. Me parece que eso es para tener en cuenta, y eso es producto de que las paritarias no están acompañando realmente a la inflación. Yo creo que le van a permitir a algunos sectores que acomoden su paritaria, pero nunca van a acompañar a lo que va a terminar siendo la inflación interanual. De hecho, cuando vos tenés números tan altos de inflación mensual, por más que a vos te den una paritaria dentro de un mes o dos, vos vas perdiendo, porque es muy difícil, acá es muy técnico lo que voy a decir, no se compara 40 contra 40, 80 contra 80, porque hay que ver en qué momento te dan el aumento y en qué momento mes a mes se va generando el deterioro de producto de la inflación del salario. Con lo cual, ese análisis es muy técnico y siempre va a terminar perdiendo el asalariado, con lo cual va a haber aumentos, pero no creo, al fin de año vamos a hacer la cuenta esta que te digo y va a haber un ajuste real del salario. Es otra de las banderas que el kirchnerismo va a dejar caer. Agustín, te leo el chat de Mariana de Sautu, concejal de Pergamino. Dice: respecto a la energía y su nuevo costo, estas modificaciones, como están planteadas y su dificultad de implementación, ¿van a hacer alguna diferencia real en cuanto al número de déficit que hoy tenemos? ¿La ecuación costo-beneficio tiene sentido? Muy buena pregunta. Primero, lo dije rápidamente, va a tener poco impacto en el año 2022, porque se va recién a empezar a aplicar, creo yo, en noviembre, no sé si leí octubre en alguno de los gráficos, pero creo que noviembre. Entonces se va a aplicar en 1, 2, a lo sumo 3 meses del año, una pequeña reducción, con lo cual el número que se va a pagar o gastar en la cuenta subsidio va a ser insignificante a lo que el año 2022. Quizás tenga impacto en el 2023 en el número total de subsidio. Quizás. Y digo por qué quizás,
porque también va a depender de cuánto esté el costo de lo que importemos, porque en definitiva somos importadores de energía, de gas y de gasoil, con lo cual hay que ver cómo el gobierno va acomodando esa cuenta. Yo creo que esto es mucho costo político, es una caída de las banderas del kirchnerismo y no soluciona el problema de fondo que va a ser el déficit que va a seguir teniendo el gobierno. Yo por eso creo que el gobierno tiene un serio problema, porque no es que asumiendo este costo que asume hoy de bajar subsidios o aumentar tarifas, de lo que hablábamos hace un ratito, se solucionan todos los problemas. Me parece que de ninguna manera se solucionan todos los problemas y asume un costo político muy alto. Lo que pasa, que volvemos a lo que dijimos hace un ratito, el abismo estaba ahí, algo tienen que hacer, algo tienen que mostrar, lo están mirando todo el mundo, lo está mirando el mercado, en el exterior, el FMI, digamos, algo tienen que mostrar y algo tienen que hacer. Creo que lo que están mostrando es un sendero hacia dónde va Massa y el gobierno. No, claramente no tenemos un plan económico completo, digamos, es un sendero hacia dónde va. Y Massa tiene la capacidad de ir viendo e ir viendo cómo vamos que vamos viendo, digamos, una cosa así. No sé cuánto le puede durar. No, de nada. Bueno, me parece que ya estaríamos. Bien, Agustín, te queremos agradecer, gracias por tu tiempo, gracias por darnos este pantallazo de la realidad económica argentina. Muchísimas gracias a todos por haber participado y bueno, nos estaremos viendo en un próximo encuentro el 22. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias a ustedes por escuchar y bueno, nos estamos viendo cuando quieran. Abrazo.